Otra pregunta, Cristian. Hablemos por un momento de la interpolación. Vamos a hablar de textos porque fuera de cámara me mencionabas que existe muchas interpolaciones en el Nuevo Testamento, Claro. que es el texto más alterado que ha creado doctrinas, básicamente, ¿no? Que son fundamentos de la iglesia cristiana y que por desgracia se han arrastrado dentro del movimiento nazareno y es muy difícil de dejarlo. Por ejemplo, el infierno, el diablo, la Trinidad, o que Yeshua es Elohim, le llaman ahora. Ya no Jesucristo es Dios, sino que Yeshua es Elohim. Y todas estas doctrinas que suelen ser fundamentales dentro de nuestros movimientos, que no se han desprendido de estas doctrinas o estos pensamientos porque no han hecho un análisis crítico, un análisis textual. La pregunta, ¿qué nos puedes decir antes de pasar a analizar esos versos de las interpolaciones del Nuevo Testamento? Bueno, una interpolación, pues para los que deseen conocer más, ¿no? Es importante investigar. Una interpolación es un texto que se añade, por ejemplo, cuando los copistas están haciendo una copia de un documento, en ocasiones, porque el texto que ellos están leyendo puede ser que sufrió un daño, ¿no? El texto, y para poder rellenar ese hueco, entonces el siguiente copista coge y añade lo que él cree que va ahí. Entonces, así se van añadiendo poco a poco interpolaciones. Y cuando hoy en día nosotros analizamos los manuscritos en griego del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en un documento hay un verso que no se encuentra en otro manuscrito. En un manuscrito está, en otro manuscrito no está. Entonces ahora nos toca analizar si ese texto realmente pertenece a lo que está hablando el que creó este documento o no. Y cuando nosotros analizamos, entonces vamos a encontrar varios errores en este caso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los textos que a veces encontramos como interpolación dentro de las escrituras son textos que nacen de lo que te comenté antes, ¿no? Nacen del texto recepto o del texto mayoritario. Y la base que se toma para hacer esta traducción son manuscritos del siglo XV. Y por eso es que actualmente ya nosotros podemos ver algunas versiones bíblicas que ya hacen este tipo de correcciones. Ya tú vas a ver algunas versiones bíblicas que, por ejemplo, no tiene, te voy a mencionar, no tiene la interpolación de la mujer adúltera. Claro. Vamos a encontrar versiones bíblicas donde no vamos a encontrar, por ejemplo, Hechos 8:37. Vamos a encontrar Biblias donde ya tú no vas a encontrar Mateo 17:21. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Estas versiones ya han tomado, llamémoslas así, de alguna manera, el trabajo responsable de acudir a manuscritos o de acudir a las versiones, las versiones críticas en griego del Nuevo Testamento, y se toman de aquí para ya hacer una traducción mucho más alineada con los manuscritos en griego. Pero sin embargo, hay algunas traducciones que siguen manteniendo esa línea ya clásica, que es la una línea clásica de seguir manifestando esos errores de traducciones. Y como tú mencionaste, la más conocida, que es la Biblia Reina Valera, la King James, son versiones que siguen manteniendo estos errores de traducción, de interpolaciones, y al final nosotros damos cuenta a través de los manuscritos que son textos que han sido añadidos, sea en una edición temprana, al final del siglo II, al final del siglo I, o sea que haya sido añadido posteriormente, como por lo que tú mencionaste, ¿no? El tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad nace de la Vulgata también. Claro. Y de ahí en adelante, pues, obviamente, mira que Jerónimo ni siquiera en su primera edición, ni siquiera en la segunda edición de Jerónimo, él añade el texto de Primera de Juan 5, del 7 al 8. ¿Ya? O sea, el texto de la Trinidad. Claro. Tres son los que dan testimonio. La coma juánica, sí. Exactamente, la coma juanina o la coma juánica. ¿Y qué pasa? Un personaje, ahorita se me fue el nombre, no te lo puedo mencionar, le manda una carta diciendo que ese texto, a esa edición le falta Primera de Juan 5, 7 al 8.
Y él le dice, no lo puse porque no encontraron ningún manuscrito que contenga eso. Y luego, en su tercera edición, le llegó a Erasmo un manuscrito que contenía el texto y por eso lo añadió. Y ese texto obviamente está apoyado también en la Vulgata. Y es así como han nacido estos errores de traducciones, que como te mencioné, son muchos los errores de traducciones, que para eso sí toca tomarse el tiempo de analizar cada uno, porque yo te puedo mencionar hoy en día siquiera unas 30 interpolaciones como algo básico, ¿no? Que hoy en día ya es muy común para los estudiantes bíblicos, pero son muchos errores de traducciones, algunas variantes textuales, y algunos de estos errores que encontramos también incluso nacen de glosas que vas a encontrar dentro de los manuscritos y que en algún momento esas glosas ya pasaron a formar parte del texto que hoy en día vemos ya en la Biblia. Ya, de eso.